En las montañas de Kilimanjaro, California, el verano de 1995 se convertiría en una pesadilla que ninguna familia debería vivir jamás. 3 jóvenes amigos fueron a acampar y nunca regresaron a casa. Dylan tenía 13 años, Sarah tenía 14, Sebastian tenía 16. Eran buenos chicos de Los Ángeles que amaban la aventura. Por 9 años completos, nadie supo qué les había pasado. Las familias lloraron sin respuestas. La policía cerró el caso sin resolver nada. Los niños simplemente habían desaparecido. Pero en 2004, alguien encontró una tienda roja destrozada escondida entre las rocas. Dentro había un cuaderno con las últimas palabras de Sebastian, palabras que hablaban de miedo, de alguien que los estaba siguiendo, de algo terrible que estaba por suceder. Lo que la policía descubrió después fue mucho peor de lo que cualquier padre podría imaginar. Una verdad tan horrible que cambió para siempre la forma en que vemos el mal que puede esconderse en los lugares más hermosos. Esta es la historia real de lo que pasó en esas montañas. Una historia que tomó 9 años de velar, pero que nunca debería ser olvidada. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En agosto de 1995, las montañas de Kilimanjaro se convirtieron en el escenario de uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Los Ángeles, California. 3 jóvenes amigos inseparables, Dylan Martínez de 13 años, Sarah Thompson de 14 y Sebastián Rodríguez de 16, desaparecieron durante lo que debía ser una aventura de verano inolvidable. Dylan, reconocible por su cabello rubio rizado y su característica chaqueta de nylon azul, había planeado esta expedición durante meses. Sarah, huérfana desde los 8 años y criada por familias adoptivas, vestía su camisa roja favorita y había encontrado en estos 2 amigos la familia que nunca tuvo. Sebastián, el mayor del grupo con su cabello rubio liso y camisa blanca impecable, era considerado el líder natural por su experiencia previa en campamentos. El 18 de agosto de 1995, los 3 partieron hacia las montañas con provisiones para una semana. Llevaban equipamiento básico, tienda de campaña, alimentos enlatados, agua purificada y una cámara fotográfica que Sebastián había recibido como regalo de cumpleaños. La familia Martínez fue la última en verlos, cuando Dylan se despidió desde la ventana del autobús que los llevaría al punto de partida. La ausencia inicial no causó alarma inmediata. Los padres esperaban que regresaran el 25 de agosto, según lo planificado. Sin embargo, cuando el domingo llegó sin noticias de los jóvenes, la preocupación se transformó en pánico. Las autoridades locales organizaron los primeros equipos de búsqueda el 26 de agosto, pero las condiciones climáticas adversas y la vasta extensión del territorio montañoso complicaron enormemente las labores. Durante las siguientes 3 semanas, más de 200 voluntarios participaron en operaciones de rastreo que cubrieron aproximadamente 500 kilómetros cuadrados de terreno accidentado. Helicópteros sobrevolaron las zonas más inaccesibles, mientras equipos especializados en rescate montañoso exploraron cuevas, barrancos y senderos abandonados. La búsqueda se extendió hasta principios de octubre, cuando las primeras nevadas hicieron imposible continuar. Las teorías sobre su desaparición variaban desde accidentes naturales hasta la posibilidad de que hubieran perdido el rumbo y buscado refugio en áreas remotas. Algunos especularon sobre encuentros con vida silvestre peligrosa, mientras otros consideraron la hipótesis de que hubieran decidido prolongar su aventura sin comunicarlo a sus familias. Entre 1995 y 2004, las familias de Dylan, Sarah y Sebastian vivieron en un limbo emocional devastador. Los padres de Dylan, María y Carlos Martínez, nunca perdieron la esperanza de encontrar respuestas. Organizaron búsquedas privadas anuales en el aniversario de la desaparición, contrataron investigadores privados y mantuvieron una recompensa de $50,000 por información relevante. Sarah, siendo huérfana, no tenía familia biológica que continuara la búsqueda, pero su padre adoptivo, Robert Thompson, se convirtió en el más obsesivo investigador del caso. Thompson, un veterano de Vietnam que trabajaba como mecánico automotriz,
dedicó todos sus ahorros y tiempo libre a encontrar pistas sobre el paradero de la joven que había llegado a amar como su propia hija. La familia Rodríguez enfrentó la tragedia de manera diferente. Los padres de Sebastián, inmigrantes mexicanos que habían construido una pequeña empresa de jardinería, se sumergieron en el trabajo para evitar confrontar la realidad. Sin embargo, su madre, Elena Rodríguez, visitaba regularmente las montañas, llevando flores y rezando en los lugares donde las búsquedas habían sido más intensas. Durante estos 9 años, el caso oficialmente permaneció abierto pero inactivo. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles reclasificó la investigación como desaparición sin resolución con presunción de muerte, lo que significaba que no se asignaron recursos activos al caso. Los archivos se almacenaron en las oficinas centrales y únicamente se revisaban cuando surgía nueva información, algo que ocurría cada vez con menor frecuencia. La comunidad de Los Ángeles gradualmente comenzó a olvidar el caso. Los medios de comunicación, que inicialmente habían proporcionado cobertura intensiva, redirigieron su atención hacia nuevas tragedias. Las fotografías de los 3 jóvenes sonrientes, que durante meses habían adornado postes de luz y tablones comunitarios, lentamente desaparecieron, removidas por las inclemencias del tiempo o reemplazadas por otros anuncios. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad mantuvieron viva la memoria de los jóvenes desaparecidos. La escuela secundaria donde Dylan y Sarah estudiaban instituyó una beca anual en su honor, mientras que Sebastián fue recordado en el programa de liderazgo juvenil donde había participado como mentor de estudiantes menores. El 12 de marzo de 2004, un grupo de excursionistas experimentados realizaba una expedición de reconocimiento en una región previamente inexplorada de las montañas de Kilimanjaro. Entre los miembros del grupo se encontraba Jennifer Walsh, una geóloga de 34 años, especializada en formaciones rocosas de la región, quien había estudiado meticulosamente los mapas topográficos del área durante años. Durante el tercer día de su expedición, Walsh se separó momentáneamente del grupo principal para examinar una formación rocosa inusual que había captado su atención. Mientras descendía por un barranco empinado aproximadamente 200 metros al oeste del sendero principal, observó lo que inicialmente creyó que eran detritos naturales acumulados entre las rocas. Al acercarse para investigar, Walsh descubrió los restos deteriorados de lo que claramente había sido una tienda de campaña. El material, originalmente rojo brillante, había sido decolorado por 9 años de exposición a los elementos, mostrando desgarros extensos y manchas de humedad. La tienda estaba parcialmente enterrada bajo capas de hojas descompuestas, ramas caídas y sedimentos arrastrados por las lluvias estacionales. Walsh inmediatamente reconoció la importancia potencial de su hallazgo y utilizó su teléfono satelital para contactar a las autoridades locales. Dentro de 4 horas, un equipo especializado del departamento del sheriff había llegado al sitio para comenzar la documentación y recuperación de evidencia. La inspección preliminar reveló diversos objetos esparcidos en un radio de aproximadamente 30 metros alrededor de la tienda dañada. Los investigadores identificaron un par de botas marrones desgastadas, colocadas de manera ordenada una junto a la otra, como si alguien se las hubiera quitado intencionalmente. Una caneca metálica blanca, corroída por el óxido, pero aún reconocible, yacía volcada cerca de lo que habían sido los restos de una fogata. Una mochila de excursionismo de color verde oliva, gravemente deteriorada por la exposición prolongada, contenía elementos que posteriormente serían identificados como pertenecientes a los jóvenes desaparecidos. Entre estos objetos se encontraba una linterna metálica plateada que, sorprendentemente, aún funcionaba cuando los investigadores la activaron, emitiendo una luz amarillenta tenue, pero constante. El descubrimiento más significativo fue un cuaderno encuadernado en cuero que había estado protegido dentro de una bolsa plástica sellada dentro de la mochila. Las páginas, aunque manchadas por la humedad, conservaban texto legible escrito con tinta azul. La última entrada estaba fechada el 21 de agosto de 1995, 3 días después de la desaparición reportada de los jóvenes. El cuaderno recuperado del campamento abandonado contenía las escrituras más detalladas
sobre los últimos días de Dylan, Sarah y Sebastian. Las entradas, escritas por Sebastian con su característica caligrafía pulcra, proporcionaron la primera ventana real hacia los eventos que habían precedido a su desaparición. La primera entrada relevante, fechada el 19 de agosto de 1995, describía el primer día completo en las montañas. Sebastián había documentado meticulosamente su ruta de ascenso, las condiciones climáticas favorables y el entusiasmo del grupo por la aventura que tenían por delante. La escritura reflejaba optimismo y energía juvenil, con descripciones detalladas de la fauna local y formaciones rocosas impresionantes que habían observado. Sin embargo, la entrada del 20 de agosto revelaba un cambio notable en el tono. Sebastián escribió sobre una sensación persistente de estar siendo observados, aunque no podía identificar fuente específica de esta inquietud. Mencionaba que Dylan había comentado haber escuchado sonidos extraños durante la noche anterior, como ramas rompiéndose en patrones que no parecían naturales. La entrada más perturbadora correspondía al 21 de agosto, la última fecha registrada. Sebastián describía una tormenta inesperada que había golpeado su campamento durante la madrugada, obligándolos a refugiarse dentro de la tienda. Pero más alarmante era su descripción de una figura que había observado merodeando cerca de su campamento durante los relámpagos que iluminaban momentáneamente el paisaje. El texto revelaba que los jóvenes habían decidido abandonar el campamento al amanecer debido a su creciente sensación de peligro. Sebastián escribió que habían empacado sus pertenencias esenciales y planeaban caminar hacia el sendero principal, donde esperaban encontrar otros excursionistas o guardabosques que pudieran ayudarlos. La última línea del cuaderno era especialmente inquietante. Sebastián había escrito en letras más grandes y aparentemente apresuradas que alguien se acercaba a su tienda y que iba a esconder el cuaderno. Las palabras terminaban abruptamente, como si hubiera sido interrumpido mientras escribía. Los investigadores también encontraron bocetos rudimentarios en las márgenes del cuaderno. Uno de ellos mostraba la silueta de un hombre de estatura considerable cerca de árboles, dibujado con trazos nerviosos que contrastaban con la precisión habitual de Sebastián. Otro boceto parecía representar huellas de botas grandes en el barro, significativamente más grandes que las que habrían dejado cualquiera de los tres jóvenes. El sheriff Michael Coleman, quien en 1995 había sido un joven diputado asignado al caso original, asumió personalmente la dirección de la investigación renovada en abril de 2004. Coleman, ahora con 15 años adicionales de experiencia en casos criminales complejos, reconoció inmediatamente que los nuevos hallazgos transformaban completamente la naturaleza del caso. La primera decisión de Coleman fue establecer un perímetro de investigación de 2 kilómetros cuadrados alrededor del sitio donde Jennifer Walsh había descubierto los restos del campamento. Equipos especializados en antropología forense fueron llamados para realizar excavaciones sistemáticas en busca de restos humanos o evidencia adicional que pudiera haber sido enterrada o dispersada por condiciones naturales durante la década anterior. El análisis forense inicial de los objetos recuperados reveló información crucial. Las botas marrones fueron identificadas positivamente como pertenecientes a Dylan Martínez, basándose en marcas distintivas de desgaste y el número de serie del fabricante, que coincidía con registros de compra proporcionados por su familia. La caneca metálica contenía residuos que, sometidos a análisis químico, revelaron trazas de chocolate caliente, consistente con los suministros que los jóvenes habían llevado según las listas de empaque originales. Más significativo fue el descubrimiento de un cable eléctrico negro de aproximadamente 2 metros de longitud, cuya presencia no podía ser explicada por el equipamiento que los jóvenes habían llevado al viaje. El cable mostraba signos de haber sido cortado con una herramienta afilada, y su composición plástica externa había resistido la degradación ambiental mejor que otros materiales orgánicos encontrados en el sitio. El objeto más perturbador recuperado fue un cuchillo grande con manchas de una sustancia marrón oscuro que las pruebas preliminares identificaron como sangre humana. El arma, un cuchillo de supervivencia con hoja de 20 centímetros, no coincidía con ningún implemento que las familias recordaran haber proporcionado a los jóvenes. Su presencia
sugería fuertemente que una cuarta persona había estado presente en el campamento. Los investigadores también recuperaron fragmentos de un mapa topográfico rasgado y manchado de barro que había sido parcialmente protegido debajo de rocas planas. El mapa mostraba marcas realizadas con lápiz que indicaban rutas alternativas diferentes a las que los jóvenes habían reportado originalmente a sus familias, sugiriendo que habían cambiado sus planes de viaje después de llegar a las montañas. Coleman organizó entrevistas renovadas con todas las personas que habían estado involucradas en las búsquedas originales de 1995, esperando que la perspectiva del tiempo y los nuevos hallazgos pudieran estimular recuerdos previamente olvidados o considerados irrelevantes. Entre los objetos más significativos recuperados del campamento abandonado se encontraba una cámara fotográfica marca Polaroid, protegida dentro de una funda de cuero que había resistido parcialmente la exposición a los elementos durante 9 años. El sheriff Coleman reconoció inmediatamente el potencial de esta evidencia y la trasladó personalmente al laboratorio forense especializado del FBI en Los Ángeles. Los técnicos especializados en recuperación de medios dañados trabajaron meticulosamente durante 3 semanas para extraer y procesar las imágenes contenidas en la cámara. El proceso requirió técnicas especializadas de revelado químico diseñadas específicamente para película fotográfica que había estado expuesta a humedad y temperatura variables durante periodos prolongados. De las 36 exposiciones que la cámara podía contener, los técnicos lograron recuperar 23 imágenes con diversos grados de claridad. Las primeras fotografías mostraban escenas típicas de excursionismo juvenil: Dylan, Sarah y Sebastian sonriendo junto a formaciones rocosas impresionantes, preparando comida sobre fuegos de campamento y posando en grupos frente a paisajes montañosos espectaculares. Sin embargo, las últimas 5 fotografías revelaron contenido profundamente perturbador. La imagen número 19 mostraba el campamento de los jóvenes durante lo que parecía ser la tarde o noche, con la tienda de campaña claramente visible junto a una fogata activa. Pero en el borde derecho de la fotografía, apenas visible entre las sombras de los árboles, se distinguía la silueta borrosa de una figura humana adulta. La fotografía siguiente capturaba la misma escena desde un ángulo ligeramente diferente, pero la figura sombría había avanzado varios metros más cerca del campamento. Las condiciones de iluminación y la calidad de la película deteriorada hacían imposible distinguir características faciales específicas, pero la estatura y complexión física sugerían claramente un hombre adulto de constitución robusta. La imagen más escalofriante era la número 21, que parecía haber sido tomada desde el interior de la tienda de campaña durante horas nocturnas. La fotografía mostraba la entrada parcialmente abierta de la tienda, y a través de esa abertura era visible la misma figura masculina, ahora considerablemente más cerca, aparentemente caminando directamente hacia el campamento de los jóvenes. Los expertos en análisis fotográfico utilizaron técnicas de mejoramiento digital para extraer detalles adicionales de las imágenes. Aunque no pudieron determinar características faciales identificables, lograron establecer que la figura medía aproximadamente 1.85 metros de altura y llevaba ropa oscura, posiblemente una chaqueta o sudadera con capucha. La última fotografía recuperable, número 23, era la más borrosa debido a condiciones de poca luz y aparente movimiento durante la exposición. Sin embargo, mostraba evidencia de que había sido tomada desde una posición de ocultamiento, sugiriendo que quien la había capturado estaba intentando documentar algo sin ser detectado. Con la evidencia fotográfica confirmando la presencia de un individuo no identificado en el campamento, el sheriff Coleman expandió significativamente el alcance de la investigación. Su equipo comenzó a examinar sistemáticamente todos los casos criminales reportados en la región durante los años 1994-1996, buscando patrones que pudieran sugerir la presencia de un depredador que operara en áreas remotas. La investigación reveló 3 casos adicionales de excursionistas que habían reportado encuentros inquietantes con un hombre solitario durante el mismo periodo. En julio de 1994,
una pareja de San Diego había informado a los guardabosques sobre un individuo que había merodeado cerca de su campamento durante 2 noches consecutivas, observándolos desde la distancia, pero nunca acercándose directamente. En septiembre de 1995, apenas un mes después de la desaparición de Dylan, Sarah y Sebastian, un grupo de estudiantes universitarios, había reportado el robo de alimentos y equipamiento de su campamento mientras estaban ausentes durante una excursión diurna. Los estudiantes también mencionaron haber encontrado evidencia de que alguien había estado durmiendo en un área rocosa cercana a su campamento. Coleman ordenó la exhumación de todos los archivos relacionados con personas desaparecidas en un radio de 200 kilómetros alrededor de las montañas de Kilimanjaro durante la década de 1990. Esta revisión exhaustiva reveló 2 casos adicionales que podrían estar relacionados: la desaparición de un excursionista solitario en 1993 y de una pareja de recién casados en 1997. El análisis del cuaderno de Sebastian proporcionó pistas adicionales cruciales. Los investigadores especializados en análisis de escritura determinaron que las últimas entradas habían sido escritas bajo estrés significativo, basándose en cambios sutiles en la presión de la escritura y la formación de letras. Más importante aún, un experto en psicología criminal sugirió que las descripciones de Sebastian indicaban que el grupo había estado siendo acechado sistemáticamente durante varios días antes de su desaparición final. El equipo forense también realizó análisis de ADN en todas las muestras biológicas recuperadas del campamento. Además de confirmar material genético de los 3 jóvenes desaparecidos, los laboratorios identificaron material genético de un 4º individuo en varios objetos, incluyendo la empuñadura del cuchillo ensangrentado y residuos encontrados en una de las botas de Dylan. Coleman estableció comunicación con los padres adoptivos de Sarah, especialmente con Robert Thompson, quien había mantenido registros detallados de todas sus investigaciones privadas durante los 9 años anteriores. Thompson proporcionó una lista comprensiva de personas que habían conocido a Sarah durante su tiempo en el sistema de hogares de acogida, incluidos trabajadores sociales, familias temporales y otros individuos que habían tenido contacto con ella. La investigación exhaustiva de los contactos de Sarah Thompson reveló una conexión que transformó completamente la dirección del caso. Entre las personas que Robert Thompson había conocido durante el proceso de adopción de Sarah, se encontraba Marcus Webb, un hombre de 42 años que había trabajado como contratista de mantenimiento en varios de los hogares de acogida donde Sarah había residido antes de ser adoptada por Thompson. Webb había establecido una amistad aparentemente genuina con Thompson durante 1992-1993, el periodo en que Sarah estaba ajustándose a su nuevo hogar permanente. Los 2 hombres compartían intereses en actividades al aire libre, especialmente pesca y excursionismo, y Webb había visitado la casa de Thompson en múltiples ocasiones durante ese periodo. Sin embargo, la relación se había deteriorado abruptamente en 1994, cuando Thompson descubrió que Webb había estado haciendo preguntas inapropiadas sobre las actividades y horarios de Sarah. Thompson había confrontado a Webb sobre su comportamiento y terminado la amistad, pero no había reportado sus sospechas a las autoridades en ese momento porque no había evidencia concreta de conducta criminal. La investigación de antecedentes de Marcus Webb reveló un historial preocupante que había pasado desapercibido durante las verificaciones rutinarias de empleados en el sistema de hogares de acogida. Webb había sido arrestado en Nevada en 1989 por comportamiento inapropiado con menores, pero los cargos habían sido reducidos a una infracción menor después de un acuerdo de culpabilidad. Este antecedente no había aparecido en las verificaciones posteriores debido a fallas en el sistema de comunicación entre estados. Más significativo aún, los investigadores descubrieron que Webb había adquirido una propiedad rural en las montañas de Kilimanjaro en marzo de 1995, apenas 5 meses antes de la desaparición de los jóvenes. La propiedad, una cabaña aislada accesible únicamente por senderos de tierra, estaba ubicada aproximadamente 8 kilómetros del sitio donde había sido descubierto el campamento abandonado.
Coleman obtuvo una orden de búsqueda para la propiedad de Webb y organizó una operación de investigación comprensiva. El equipo que llegó a la cabaña el 15 de junio de 2004 encontró que había estado abandonada durante años, pero contenía evidencia perturbadora que conectaba directamente a Webb con la desaparición de 1995. En el sótano de la cabaña, los investigadores descubrieron fotografías de Sarah, tomadas aparentemente sin su conocimiento, durante eventos comunitarios y actividades escolares entre 1992 y 1994. También encontraron mapas detallados de las rutas de excursionismo más populares en la región, con anotaciones manuscritas que correspondían a la escritura de Webb, según análisis posteriores. El hallazgo más condenatorio fue un diario personal que Webb había mantenido, con entradas que documentaban su obsesión creciente con Sarah y su resentimiento hacia Robert Thompson por haber terminado su amistad. Las entradas finales, fechadas en julio y agosto de 1995, contenían planes específicos para recuperar a Sarah durante el viaje de campamento que Webb había sabido que ella planeaba realizar. La búsqueda exhaustiva de la propiedad de Marcus Webb culminó con el descubrimiento más crucial de toda la investigación: una segunda cámara de video digital escondida en una caja metálica sellada enterrada detrás de la cabaña. La cámara, significativamente más avanzada que el equipamiento que los jóvenes habían llevado, contenía grabaciones que proporcionaron la evidencia definitiva sobre los eventos de agosto de 1995. Las grabaciones, que totalizaban aproximadamente 4 horas de material, habían sido realizadas por Sebastian durante los últimos días del grupo en las montañas. El joven, aparentemente presintiendo peligro, había comenzado a documentar secretamente sus alrededores después de notar la presencia persistente de Webb cerca de su campamento. La primera grabación mostraba a Webb observando el campamento de los jóvenes desde una distancia de aproximadamente 100 metros durante las horas de la tarde del 19 de agosto. Webb permanecía inmóvil entre la vegetación durante periodos prolongados, claramente vigilando las actividades del grupo sin ser detectado. Las grabaciones subsecuentes documentaron el deterioro progresivo de la situación. El 20 de agosto, Webb había acortado significativamente la distancia entre su posición de observación y el campamento de los jóvenes. Las imágenes lo mostraban moviéndose sistemáticamente más cerca durante las horas nocturnas, aparentemente esperando el momento óptimo para aproximarse directamente. La grabación más perturbadora correspondía a las primeras horas del 21 de agosto. Las imágenes, capturadas desde el interior de la tienda donde Sebastian había escondido la cámara, mostraban a Webb aproximándose al campamento durante la madrugada. El audio registraba claramente los sonidos de Webb removiendo objetos del campamento y aparentemente preparándose para despertar a los jóvenes. Lo que siguió fue documentado en detalles insoportables. Webb había despertado a los 3 jóvenes utilizando amenazas de violencia. Los había obligado a salir de la tienda y había comenzado un proceso sistemático de abuso que se extendió durante 3 días completos. Las grabaciones mostraban que Dylan había intentado resistir inicialmente y había sido brutalmente golpeado por Webb como castigo. Las imágenes revelaban que Webb había utilizado cuerdas para restringir los movimientos de los jóvenes y había establecido un campamento improvisado en una área más aislada, aproximadamente 1 kilómetro desde el sitio original. Durante este periodo, Sarah había sido sometida a abuso sexual repetido, mientras Dylan y Sebastian eran forzados a observar como forma de tortura psicológica adicional. La grabación final, fechada el 23 de agosto, mostraba los momentos finales de la vida de los 3 jóvenes. Webb, aparentemente temiendo ser descubierto por equipos de búsqueda que podían estar aproximándose al área, había decidido eliminar a sus víctimas. Las imágenes documentaron los asesinatos de Dylan, Sebastian y Sarah, seguidos por la disposición de sus cuerpos en un vehículo que Webb había escondido previamente cerca del área. La evidencia de video proporcionó a las autoridades información crucial sobre la disposición final de los cuerpos de Dylan, Sarah y Sebastian. Las grabaciones mostraban a Marcus Webb transportando los restos de las víctimas hacia una ubicación costera aproximadamente 50 kilómetros al oeste de las montañas de Kilimanjaro,
donde los había arrojado al océano desde acantilados rocosos durante horas nocturnas. El sheriff Coleman coordinó inmediatamente operaciones de búsqueda marina con la Guardia Costera de Estados Unidos, pero las posibilidades de recuperar restos después de 9 años en aguas oceánicas eran mínimas. Las corrientes marítimas y la actividad de vida marina habían eliminado virtualmente cualquier posibilidad de encontrar evidencia física de los jóvenes. La búsqueda intensiva de Marcus Webb se convirtió en una operación nacional coordinada por el FBI. Sin embargo, la investigación reveló que Webb había desaparecido completamente en septiembre de 1995, apenas 2 semanas después de los asesinatos. Su cabaña había sido abandonada apresuradamente, con evidencia de que había empacado únicamente pertenencias esenciales antes de huir. Los registros financieros mostraban que Webb había vaciado todas sus cuentas bancarias el 1 de septiembre de 1995 y había vendido su vehículo a un comprador privado usando documentación falsificada. Las investigaciones posteriores sugirieron que Webb había asumido una identidad completamente nueva y había escapado hacia México, aprovechando contactos criminales que había desarrollado durante sus años de actividad ilegal no detectada. A pesar de esfuerzos exhaustivos que incluyeron cooperación internacional con autoridades mexicanas, Webb nunca fue localizado. Las recompensas por información sobre su paradero alcanzaron eventualmente $500,000, pero ninguna pista confiable fue jamás reportada. Robert Thompson, el padre adoptivo de Sarah, dedicó los siguientes 20 años de su vida a buscar a Webb independientemente. Thompson contrató investigadores privados, viajó extensivamente por México y Centroamérica siguiendo reportes no confirmados y mantuvo una presencia constante en medios de comunicación para mantener el caso en atención pública. En 2025, Thompson continúa su búsqueda obsesiva de Webb, ahora con 73 años, pero aún físicamente capaz y mentalmente determinado. Su casa se ha convertido en un centro de operaciones informal para la búsqueda, con mapas, fotografías y documentos cubriendo las paredes de múltiples habitaciones. El caso de Dylan, Sarah y Sebastian cambió significativamente los protocolos de seguridad para excursionismo juvenil en California. Las autoridades estatales implementaron sistemas de registro obligatorio para grupos de menores que realizan actividades en áreas remotas y establecieron verificaciones de antecedentes más rigurosas para adultos que trabajan con jóvenes en programas al aire libre. Las familias Martínez y Rodríguez establecieron una fundación conmemorativa que proporciona equipamiento de seguridad y entrenamiento para jóvenes excursionistas. La fundación también financia investigaciones continuas sobre casos de personas desaparecidas y mantiene la recompensa activa por información sobre Webb. La historia de estos 3 jóvenes amigos se ha convertido en un recordatorio permanente de la importancia de vigilancia comunitaria y la necesidad de perseguir justicia sin importar cuánto tiempo transcurra. Sus memorias continúan inspirando esfuerzos para proteger a otros jóvenes de depredadores similares y para nunca abandonar la búsqueda de verdad sin importar cuán dolorosa pueda ser. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.